Buenas noches, mi nombre es Nadine Rash, yo soy la fundadora de Primavera Coffee y trabajamos con productores de cafés especiales en Guatemala. Buenos, buenos días acá, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues son las 6 a.m. Pues es un gusto y un placer poder estar saludándolos y conociéndolos, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Y pues bueno, me presento, mi nombre es José Alberto López Armas, soy de acá de San Antonio Huixta, Huehuetenango, soy encargado del tema de comercialización y producción de cafés especiales para primavera. Y bueno, acá en la región es la Central de Café. Esto puede ser un tema algo delicado, pero tenemos entendido que recientemente se ha declarado el estado de emergencia en Guatemala y podrían compartir con nosotros brevemente cuál es la situación actual ahí y si ha afectado a los productores esa situación. Sí, desde el domingo de pasado hay una situación complicada con las cárceles de Guatemala y ha causado cierto malestar en la gente y en la policía. Entonces el gobierno decidió poner un estado de sitio que es 30 días donde hay más puestos de policías, retenes y para proteger a los ciudadanos guatemaltecos. Esto hasta ahora no ha afectado a los productores de café. Creo que es una medida para la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos. Entonces vamos a seguir a las preguntas y respuestas, especialmente a señor José. Ya tenemos algunas preguntas preparadas de parte de los tostadores, pero antes de empezar, sí tienen algunas novedades destacadas para cada finca. Por ejemplo, la finca Las Trojas, sí tiene algunas novedades o algo que puede mencionar. ah, ¿Podría compartir con nosotros la información? Algo al respecto de Finca Las Trojas. En este caso, pues está cerca de acá de la bodega. Estamos prácticamente como a 40 minutos de acá, de la bodega que nosotros estamos en San Antonio Huixta. Igual la finca pues está aquí en San Antonio Huixta, en una aldea que se llama Ixmal, que está en un idioma mam. Pues ellos ahorita, pues hace poco hablamos y me dicen que tienen muy buena producción. Las condiciones climáticas de este año en esa zona fueron perfectas, entonces están bastante bien, están implementando buenas prácticas, ¿verdad? El tema de recolección del café, que esto pues ayuda mucho para poder tener una mejor tasa y pues hacerles una mejor propuesta, ¿verdad? En cuestión de calidad con el tema de Finca Las Trojas. Pues adicional a eso, ellos están implementando también el tema de análisis de suelos para tener una mejor producción. Esto es gracias al buen apoyo de la asistencia agronómica que se está dando de parte de la Central de Café, porque hay muchos productores en la zona que desconocían de temas agronómicos, pero pues ahora estamos innovando, haciendo nuevas prácticas y prácticas eficientes y eficaces para los productores. Para continuar, podemos escuchar la información sobre la finca Benito Ramos. En este caso, es una finca que está, pues, ya más en la zona Popti, ¿verdad? Es una zona que está por Jacaltenango y todo, igual cerca de acá con nosotros, pero las condiciones climáticas, edáficas y altitudinales de esta zona son, pues, un poco mejor, puedo decirle, que Las Trojas, aunque, bueno, esto está más a la zona del área de los Cuchumatanes, la Sierra de los Cuchumatanes. No sé si ustedes han escuchado, pero es una sierra, bueno, la más alta de Centroamérica. Entonces, pues es un microclima muy bueno, ¿verdad? Y pues
igual haciendo buenas prácticas como todos, porque nosotros tenemos un plan de manejo agronómico para todas las fincas y ellos pues adoptaron muy bien estas prácticas. Entonces también ellos están emocionados, haciendo muy buena cosecha, están procesando mejor el café y contentos, ¿verdad?, de recibir esta cosecha, esta nueva temporada con buenas prácticas. Entonces, para seguir, podemos escuchar la información sobre la finca Quejna. Pues igual, en el caso de Finca Quejna y conociendo más esta zona, pues estamos justamente, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, entre la Finca Quejna y la anterior, los divide un río, que es el río Azul, ¿verdad? Esta parte del río Azul, pues es de Jacaltenango y las condiciones climáticas o el microclima es muy parecido. Ellos nos estaban comentando y hemos analizado nosotros que la cosecha en esta zona es perfecta. O sea, tenemos muy buenos climas. El año pasado nos afectó más el frío que en esta ocasión y las lluvias pues fueron muy buenas. Hubieron aproximadamente 2.200 mililitros anuales, que esto hace una producción perfecta, ¿verdad? Adicional a eso, pues nosotros hemos estado trabajando en los proyectos que son de lombricompost y el tema de biochar, que es carbón, para poder reactivar y ver todo el tema de microorganismos en los suelos. Entonces, hemos estado trabajando bastante bien con ellos, el productor muy contento de poder trabajar, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿verdad?, que desde ahora que tienen asistencia técnica, asistencia agronómica, pues ellos están aprendiendo. Y lo mejor es de que ellos se dan cuenta que hay futuro para que sus hijos puedan seguir trabajando. Aunque no está en Huehuetenango, sino en Antigua, si tiene alguna información sobre la finca La Colina, podría compartir con nosotros. Sí, si quiere yo le comparto de esa región porque estamos más cerca nosotros de San Antonio que San Antonio de San Martín, perdón. Entonces, finca La Colina está ubicada al norte de Antigua Guatemala, en un departamento que se llama Chimaltenango. Esta es una área también bastante alta, llega de 1.800 a 2.000 metros. Antonio empezó a cortar café hace 2 semanas. Su producción fue muy, muy buena. Ya probamos los primeros cafés. Tenemos lotes de variedades diferentes, un Borbón amarillo, un Caturra. Vamos a también tener el Geisha y un Pacamara de él. Ha sido una excelente cosecha porque llovió mucho durante la temporada. Entonces, él el año pasado podó mucho y ahorita está viendo el retoño de esas podas. Entonces, esperamos tener ese geisha que ha sido muy, muy preciado. Esta es una pregunta de Kofi Manku y es una pregunta sobre la calidad del café y entendemos que la calidad de los cafés en Huehuetenango son un poquito variables. Hay algo muy bueno y hay algo un poquito diferente. Pero comparado a pensamos que el café en La Colina, en Antigua, todos son de alta calidad. Y si tienen alguna observación sobre esta diferencia. Huehuetenango es un departamento muy grande. Es el segundo departamento más grande productor de café de Guatemala. El primero es Santa Rosa, pero Santa Rosa tiene una calidad más baja.
En Huehuetenango la calidad es más alta, sin embargo, hay muchas alturas, diferentes alturas. Entonces, hay cafés más bajos y hay cafés más altos. Por eso hay una diferencia de las calidades. Ahora, la colina es una finca, entonces el área es más pequeña que Huehuetenango y la variación de altitud es más pequeña. Entonces, por eso los cafés de la colina son similares y siempre son parecidos. Huehuetenango hay que comparar finca por finca, pero no se puede comparar el departamento entero. No sé si eso hace sentido. Pregunta adicional. Aquí estamos hablando no sobre el Huehuetenango entero, pero hablando a cada finca. Por ejemplo, ah, ah, sentimos que cada año, por ejemplo, cada finca tiene una diferente calidad. Por ejemplo, sentimos que la finca El Lima de Benjamín López una vez tenía una muy alta calidad, pero en otro año la calidad ah, bajó un poquito. O en otra finca, por ejemplo, el Charun, pienso. Y no sé si tienen alguna observación sobre este cambio de calidad en cada finca. Sí, hay que tener en mente que el café es un producto agrícola y cambia basado en el clima y en cuánta lluvia la finca recibió. También el café es una cosecha bianual, o sea, un año es una cosecha alta, un año es una cosecha baja. Cuando la cosecha es baja, tiende a ser mejor calidad porque hay menos granos. Entonces la planta puede concentrar su azúcar en menos granos. Eso es lo que hemos visto, pero siempre hay una variación de calidad en los diferentes cafés, en los diferentes años, digamos. Entonces el equipo de primavera lo que busca es educar al productor para que siempre corte lo más maduro posible. Entonces los granos tienen mayor azúcar siempre. Ese es un tema de enfoque para que esa variación año con año sea mínima. A nivel mundial, los precios del café han ido aumentando año tras año en los países productores. Y entendemos que hay varios factores detrás de esto, ya sea el aumento del costo o aumento de la demanda, etc. En el caso de Guatemala, ¿de dónde creen que proviene el mayor impacto sobre el aumento del precio? Sí, los precios del café a nivel mundial han subido desde el año pasado. Ha sido el mayor incremento en precio y esto viene a nivel mundial basado en las expectativas de producción de países grandes como Brasil. Entonces, ya a nivel mundial el precio de café es más alto. Y luego, si nos enfocamos en Guatemala, el diferencial, que es lo que la gente está dispuesto a pagar arriba del mercado por un café de Guatemala, es bastante alto. Es más alto que otros países de Centroamérica. Y luego, si vamos, esto es por cualquier café de Guatemala. Y luego, si vamos a café de especialidad de Guatemala, aún es más alto ese diferencial para que la gente esté compensada por el trabajo extra que requiere hacer un producto de calidad. Entonces, estamos viendo precios altos, sin embargo, nosotros hacemos estudios del costo de producción y realmente es alto el costo de producción, entonces es muy bueno para los productores y para la sostenibilidad de la caficultura en Guatemala que los precios sean así, porque de lo contrario la gente busca otras oportunidades y otras líneas de trabajo. Quizás esta es una pregunta parecida,
pero somos conscientes de que subir los precios no es una decisión fácil para los productores también, pero nos gustaría conocer directamente las realidades que obligan a los productores a aumentar los precios. Quizás podrían explicarnos sobre por ejemplo, los extra trabajos que aumentan el costo de el café de especialidad. Sí, con mucho gusto. Los productores no están incrementando el precio del mercado es más alto. Entonces, si queremos comprar café, tenemos que subir los precios, porque si no, ellos lo venden a alguien que tenga mejor precio. No es que los productores tengan control del precio. El costo de producción es más alto porque tienen que tener podas limpias en la finca, tienen que cortar selectivamente, no pueden cortar toda la rama, sino que tienen que cortar cada grano y eso el cortador es más caro y tiene que pasar más veces por la finca para solo cortar los que están maduros. Luego, a la hora de hacer el proceso de fermentación, de lavado y de secado, lleva mucho más cuidado que cualquier café comercial. Aparte de eso, digamos, la comida o la fertilización de la planta, entre más calidad tenga el café, se requiere más eh, fertilizantes de mejor calidad. Entonces también eso sube el costo de producción. Nos gustaría aumentar el volumen de café primavera distribuido en el mercado asiático. Sin embargo, los tostadores, incluso los que se identifican plenamente con los valores de primavera, nos han comentado que les resultará cada vez difícil aumentar su volumen de compra debido al precio. Así que nos gustaría preguntar si existe alguna estrategia que pueda continuar esta relación sostenible. Por ejemplo, una estrategia que pueda ayudar a ajustar mejor los precios al mercado asiático. Por ejemplo, ¿sería posible ajustar los precios enviando varios contenedores, no solo uno, o aumentando el volumen, o solo pueden bajar o negociar con el precio con la calidad? Sí, voy a dejar que José hable un poco también del tema del costo de producción para que tengan una mejor idea por qué los precios son más altos. Y luego le puedo comentar sobre ideas para mejorar precios, digamos. Bueno, para comentarles un poco en respecto a costos de producción. Bueno, en la zona de acá de Huehuetenango, y voy a iniciar con el tema de la calidad de café, que fue una pregunta que hicieron anterior de Coffee Man Good, creo que es. Eh, pues ellos, digamos acá, eh, pensemos en 5 kilómetros o 3 kilómetros. Es poca la distancia entre fincas, pero existen microclimas específicos, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar calidades totalmente diferentes y cada año el tema climático es muy cambiante. Por darles un ejemplo, 2023 hubo una precipitación de 1.900 milímetros anuales, o sea, de lluvia. 2024 tuvimos 1.800 y 2025 tuvimos 2.200. O sea, el tema climático pues influye mucho en el tema de la calidad del café. Ahora pues nosotros estamos trabajando y mejorando el tema de sombras, el tema de variedades, el tema de conservación de suelos para que en sí la planta pues de manera natural pues mantenga esa calidad, ¿verdad? Pero hay factores como el clima que pues es un poco difícil. Ahora, en temas de costos de producción, eh, hay zonas o parcelas, acá son muy pequeñas, que están muy altas.
entonces, o muy lejanas. Entonces, el corte de café está bastante caro, como aproximadamente 125 quetzales el corte. Son 5 quintales, 30 libras para hacer un quintal pergamino. Esto aumenta el costo. Y luego acarrear el café, las fertilizaciones. Entonces nosotros, según el análisis que hemos hecho, algunas parcelas tienen un costo de producción de 1,500 quetzales por cuerda. ¿Sí? Estos 1,500 quetzales. Y el café, pues nosotros tenemos que ponernos a pensar que acá, como Primavera, como la central de café, hemos implementado el manejo de tejido para que esto, la producción pueda aumentar, porque antes no había asistencia agronómica. Entonces la producción por cuerda apenas era de 1 quintal o menos de 1 quintal por cuerda. No era rentable. Ahora que nosotros estamos, como hemos hecho manejos agronómicos y damos asistencia, la producción está aumentando, ¿verdad? Ahora es más rentable y estamos viendo, pero sí el costo aún sigue siendo caro. Entonces, no es de que como empresa se le ponga el precio, sino que en realidad nos basamos a un costo de producción bastante alto en la región, ¿verdad? Y no es el mismo costo de producción de Huehue a ver un costo de producción, por ejemplo, de Antigua o ver de otras regiones, porque acá la mano de obra es mucho más alta que en otros lados. El fertilizante es más caro porque estamos más lejos del puerto y de igual manera con todos los insumos es mucho más caro por la distancia y por lo difícil y el difícil acceso a las fincas. で、加えて、この後、ナディーンさんからも、コメントがあると思うので。Y entonces Nadine tiene algo más para comentar. Sí, con el tema nuevamente de los precios, creo que también el yen ha influenciado que el precio final que ustedes reciben sea más alto, porque el yen ha tenido una devaluación contra el dólar bastante fuerte en los últimos años. Eso está completamente fuera de nuestro control. Nosotros lidiamos en la moneda local que se llama quetzales y lo tenemos que pasar a dólares y de dólares a yen. Ahora, quetzales, dólares ha sido muy estable por más de 40 años. Ahorita el problema que yo veo es hacia el yen. Ese es un tema. Luego, como José decía, el costo de producción, para que sea algo sostenible, tenemos que pagar arriba del costo de producción. Y luego, los cafés de Guatemala son más caros exactamente por eso, a comparación no solo con otras regiones en Guatemala, pero por ejemplo, con cafés de Brasil, donde todo se hace mecanizado, aquí todo se hace a mano. Entonces hay ciertos aspectos que incrementan la calidad y así incrementan el precio. También es una pregunta, quizás hablando en Japón, cada vez sentimos más caro por el precio de yen a dólar, pero queremos saber si puede compartir la información en qué región o en qué país en particular compra más estos cafés de Guatemala al alto precio. A nivel de país, el consumidor más grande de cafés de Guatemala es Estados Unidos, por la cercanía. Luego está la Unión Europea, porque realmente no se puede dividir los países de la Unión Europea, todo es uno. Y luego
mucho más abajo está Japón. Siendo realmente un país más pequeño, el volumen de cafés de Guatemala que va a Japón es menor. Pero Estados Unidos y Europa son los mercados más grandes para el café de Guatemala. Para comentar una observación, ah, estábamos hablando del precio del café de Guatemala, pero lo importante es no bajar la calidad. Aunque entendemos que el precio es cada vez más alto y especialmente en Japón es más difícil comprar esos cafés, pero la prioridad es la calidad, así que no tiene que ah, negociar con el precio y la calidad. Y eso es lo que quería comentar. Así es, ese ha sido nuestro enfoque y estoy viendo un poco de estadísticas y en los últimos 5 años, desde el 2021, el yen ha bajado 35%. Entonces es 35% más caro para ustedes comprar cualquier cosa. Encima de eso, el precio del café en los últimos 5 años, desde el 2021 a ahora, ha subido un 185%. Entonces, la combinación de esos dos se siente como que el café es muchísimo, muchísimo más caro. Pero realmente estos son precios que están fuera de nuestro control y realmente es una situación de oferta y demanda a nivel mundial. Para la sostenibilidad de café y para que haya café de calidad, el precio tiene que ser superior a eso, para que hayan incentivos, para que la gente, los productores quieran hacer ese extra esfuerzo para producir cafés de calidad. Y como usted dice, esa es nuestra meta, es seguir incentivando para que hayan cafés de alta, alta calidad. La calidad del café de la primavera no baje, así que sigue teniendo esta alta calidad. Y una pregunta, manteniendo esta calidad, queremos saber si hay alguna posibilidad de negociar el precio comprando más en volumen, por ejemplo. Sí, o sea, depende de muchas cosas, no, ahorita no le puedo decir qué tipo de descuento puede haber, pero sí, cuando se compra más volumen, em, es más fácil porque el beneficio digamos, cuando le quitamos el parchment o la cáscara al café, es más eficiente. Entonces, sí hay un ahorro si el volumen es más grande. Hablando de este volumen, si tiene alguna idea más o menos, ah, ¿qué volumen sería? Como comprando en cuántos contenedores o en kilo, si tiene alguna idea. No, ahorita realmente no. Para nuestro beneficio es más fácil procesar un lote entero que microlotes, por eso microlotes es más caro. Em, por eso Primavera Family y el lote de Jalapa es un poco más barato porque se procesa todo de un solo. Em, pero realmente no, un número no le podría decir. Que eso es algo que se habla con Típica y luego hay que ver los costos también de ese lado para, para que todos pues bajemos nuestros precios un poco para que el tostador pueda comprar más. De nuevo, muchas gracias a Nadine y José, y gracias a ustedes tuvimos una reunión significante y muy valiosa. Y para terminar, si ustedes podrían compartir con nosotros algunas palabras o mensajes para terminar.
José. Sí, claro, pues qué placer poderlos saludar, ¿verdad? Y conocerlos. Y pues de la calidad no se preocupen, nosotros con nuestro equipo y todo estamos cada día con los productores que sentimos que ya somos parte de la familia, porque ahí estamos platicando y conociendo las culturas y nuestras buenas prácticas agrícolas está garantizando la calidad de café de cada año, ¿verdad? Y adaptándonos al cambio climático, pues haciendo buena adopción de prácticas y temas también forestales y temas de renovación de plantas y todo. Entonces, pues un gusto y pues muchísimas gracias, ¿verdad? por ese tiempo y esa atención. Y de mi parte también muchas gracias por todos estos años de trabajar con cafés de primavera y de todos nuestros productores. Realmente hacemos un gran cambio y una mejora en la vida de toda la gente que trabaja con nosotros por estos precios más favorables y esperamos que la calidad sea de su agrado este año. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por considerar nuestros cafés.